Vamos a leer entonces en segunda a los Corintios capítulo número 11, los versículos 14 y 15 en el nombre del Señor. Y leamos de la siguiente manera, todos juntos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez lean esa última frase. Así que el 15, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora leamos el mismo versículo, pero yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice, esto no me sorprende. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. No es extraño que sus siervos se disfracen como gente que hace el bien. Un día recibirán el castigo que por sus perversas obras merecen. Diga, sus siervos se disfrazan como gente que hace el bien. Amén. Tomen asiento gritando gloria a Dios. Aleluya. Bueno, esta es la lección número 11 de una serie que hemos titulado Ángeles y Demonios. Y hoy nos corresponde hablar sobre la parte correspondiente a lo que hoy queremos tratar, es específicamente sobre el asunto de los embajadores. Diga, embajadores de los demonios. Y también, a medida que nos dé el tiempo, claro está, queremos tocar un poco sobre enemigos de los demonios. Es decir, ellos no solo tienen embajadores, sino tienen enemigos, y de esa manera nos estaríamos conduciendo a hablar sobre los ángeles. Es decir, durante esta parte hemos hablado sobre las fuerzas del mal, y ahora vamos a enfocarnos de alguna manera, después de que lleguemos a los enemigos de los demonios, literalmente tenemos que hablar sobre estos seres espirituales del bien, de los cuales la Biblia dice en Hebreos que Dios los ha puesto a ellos para ministrar a los que heredan la salvación. Ahora, mire esto, hay aquí algo interesante. Hemos venido tratando ya varias cosas, varios asuntos, varios detalles al respecto, y creo que alguien necesita oír esta palabra en esta preciosa mañana. Al hablar de embajadores y enemigos de los demonios, y teniendo en cuenta que estábamos terminando la vez anterior hablando sobre lo que son el género de los demonios, hemos mencionado que hay muchos géneros y no hay tiempo para mencionarlos cada uno de ellos. Solamente quiero mencionarlos en esta ocasión, los que no tocamos. Solamente hablamos de los géneros de muerte, los géneros de tormento, los géneros inmundos, seres que cada uno operan de una manera distinta, los espíritus malos que vienen y toman a las personas para llevarlos a hacer cosas que ellos no querían hacer, y que de alguna manera algunos incluso están en la cárcel condenados por crímenes aberrantes, que cuando los mismos psicólogos y los investigadores los entrevistan, ellos dicen, yo no sé qué fue lo que me pasó. No son criminales en serie, no son asesinos seriales, no son psicópatas, son gente que en algún momento un espíritu malo asesino los toma porque estaban abiertos a ese espíritu, y de algún momento por la ira los llevó a cometer locuras de las cuales ellos después se arrepienten rotundamente, pero definitivamente ya no hay opción. Están en la cárcel, incluso muchos de ellos condenados de una manera tremenda en países como Estados Unidos y otros. Ahora, hay algunos géneros de demonios mencionados, solamente voy a decirlo rápidamente para entrar en lo que hoy me corresponde. En Primera de Reyes 22:22, la Biblia habla de espíritus mentirosos. En Hechos capítulo 16, del 16 al 18, y también en 1 de Samuel 28:9, cuando Saúl fue y consultó a una adivina en Endor, a una medium, a una espiritista, ahí está hablando de espíritus de adivinación. También en Números 5:14 se habla de espíritus de celos. Ayer nos hablaban sobre sentimientos destructivos, y
los celos, cuando llegan a un extremo, incluso pueden llegar a ser una puerta abierta para estos que se llaman espíritus de celos. Alguien que ha perdido la cordura por los celos. Por otro lado, está Jueces 9:23, que habla de malos espíritus. También está Proverbios 16, Isaías 19:14, que está uno que se llama espíritu de vértigo o de vaido, o distorsión o confusión o perversidad. Esa gente que entra en un estado de prácticamente de demencia. No toda la locura, no toda la demencia tiene que ver con demonios. A veces son problemas meramente del cerebro, pero a veces tiene que ver con estos espíritus de locura. También en Oseas 4:12 están los espíritus de fornicación. Yo quiero decir esto para que usted sepa que hay tanto que hablar, que tuvimos que pasar todo esto para ir avanzando. También en Marcos capítulo 9, versículo 17, la Biblia habla de un espíritu mudo y sordo. Ya hemos hablado un poco de este joven que estaba atado por un espíritu mudo y sordo. Es decir, hay espíritus que producen enfermedades físicas, literalmente. Por otro lado está el espíritu de temor en 2 Timoteo 1:7. En 1 Juan 4:3 está el espíritu de anticristo. En 1 Juan 4:6 el espíritu de error. Este es muy peligrosísimo porque tiene que ver con doctrinas de demonios, doctrinas de error. Y también están, según 1 Timoteo 4:1, los espíritus engañadores. Y también primera los Corintios 2:12, el espíritu del mundo, es ese sistema que gobierna hoy en día mucha gente. Y en Apocalipsis 16:14 está el espíritu de demonios. Es decir, cada uno de ellos, de acuerdo a su género, operan de una manera diferente. No obstante, quiero hoy enfatizarme en el asunto de los embajadores de los demonios. ¿Qué quiere decir embajadores? Bueno, un embajador es un representante. Diga, representante. Eso es un embajador, hablando desde un punto de vista técnico. Cuando alguien es embajador, de alguna manera está representando algo. Yo quiero saber aquí cuántos embajadores del reino de los cielos hay aquí en esta mañana. Levante su mano y diga, embajadores de Cristo. Gloria al Señor. Somos embajadores. Creo que hay un dúo, ¿no? El dúo, aquí lo tiene mi hermano Pablo, miembro del dúo Embajadores de Cristo. Gloria al Señor. Y los embajadores son representantes. Así como hay embajadores del bien, también hay embajadores del mal. Ahora, note esto. Ya, obviamente, aquí ya estamos a la altura número 11 de la lección de toda esta serie. Por esa razón ya hay muchas cosas que se han dicho, pero lógicamente quiero que todos, aún el que haya llegado por primera vez, pues se pueda conectar hoy con esta enseñanza. Por eso quiero que usted, al leer la escritura que tomamos al principio, me llama la atención el texto sagrado, que aunque el segundo tema que tratamos en esta serie lo titulamos estratagemas de Satanás, o lo que se llaman las maquinaciones de Satanás, que son formas como él engaña, como él manipula, una de ellas es precisamente la que se describe en la escritura sagrada que leímos, cuando dice, no es maravilla, dice, aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, él viene para hacerse ver como si fuera bueno. Incluso de las últimas reuniones, cuando yo he hablado sobre el tema de lo que le llamé estrategias infernales pro Halloween, o cuando hablaba acerca de lo que es la cara oculta del Halloween, o la verdad detrás del Halloween, o todos los temas que se han relacionado a este asunto de Halloween, yo explicaba cómo en los concilios globales de la hechicería, en las religiones mundiales, porque existe hasta una religión, la Wicca, ellos, uno de los propósitos de sus máximos jerarcas, de sus máximos sacerdotisas, sacerdotes en esos niveles, es de ahora en adelante queremos que se presente el ocultismo no como algo malo, no como algo que aterrorice a los niños, sino que necesitamos que sea algo atrayente, que sea algo que no espante, sino al contrario, dicen ellos, que atraiga a las personas. Y Halloween no es otra cosa que uno de los festivales del mal, de los por lo menos 8 festivales satánicos del mal que se celebran anualmente, con uno de los propósitos principales, y es promover lo oculto como si fuera
tierno, como si fuera normal. Acuérdense que le llaman incluso la fiesta de las brujitas, le llaman la fiesta de los niñitos, y en realidad están metiendo ocultismo como si fuera un simple asunto leve detrás de todo eso. Ahora, así como el texto dice que no es maravilla, es decir, no es de sorprendernos que aún literalmente Satanás se disfraza como un ser del bien, como un ser de luz. Dice literalmente que tampoco debemos nosotros sorprendernos que los ministros de él, los siervos de él, a los que le he llamado los embajadores, los representantes de ese reino de tinieblas, también se quieran presentar como si estuvieran jugando, digámoslo así, del lado bueno. Ahora, cuando hablo de embajadores, algunos, es más, han hecho tan bien el trabajo en el campo de las tinieblas que incluso algunos piensan que esto es mentira, que eso es cuento. Algunos hasta el día de hoy están bajo influencias de brujería y hechicería y piensan que eso de la brujería es mentira porque lo vieron en los cuentos de los hermanos Grimm, porque lo vieron en los dibujitos animados y dicen, no, pues como eso es de dibujos animados, tiene que ser mentira. Eso de la bruja esa, todos los cuentitos de niños siempre tienen que ver con alguna bruja por allí, que Blancanieves, que cualquier, siempre hay alguien del mal y lo presentan como si fuera solamente parte de una historieta y quieren hacer que se vea como un juego. Ahora, note esto, así como del lado del bien hay charlatanes, o sea, gente que aparentemente aparenta estar del lado del bien, en realidad son charlatanes. Es decir, hay gente que aparenta ser pastor, que aparenta ser evangelista, apóstol, maestro, profeta, como quiera llamarse, pero en realidad es un charlatán, está del lado de las tinieblas y aparenta ser del bien, pero no lo es. Asimismo, también del lado de las tinieblas hay algunos que aparentan ser del mal, pero en realidad no lo son. Es decir, hay brujos charlatanes, hay hechiceros charlatanes, hay gente que están jugando, están simplemente manipulando. Pero así como del lado del bien hay pastores de verdad, hay evangelistas de verdad, hay gente de Dios de verdad, también del lado de las tinieblas hay satanistas de verdad, hay ocultistas de verdad, hay brujos de verdad. ¿Sí me explico? Es decir, de lado y lado sucede igual. Es decir, hay gente que viene a manipular y hoy en día estamos viendo que de alguna manera todo el sistema, como está de alguna manera dominado por el sistema cosmos, por el sistema mundo, todo se está abriendo mucho a ese asunto. Ya no solamente basta con la Wicca y hoy en día hay el famoso ecumenismo que están diciendo hay que unificar religiones para que todos hablemos de lo mismo, y en esas unificaciones a nivel global el universalismo católico y sus papados han invitado incluso a representantes Wicca, representantes del judaísmo, representantes del budismo, representantes del judaísmo ortodoxo, representantes de todas las religiones, incluido el islamismo, para tratar de unificar. Y la Biblia dice claramente que no hay concordia entre Cristo y Belial, entre Cristo y el diablo. No se puede unir la luz con las tinieblas. Y el problema es que por medio de sus embajadores se están logrando varios cometidos. Y aquí voy a mencionar rápidamente algunos detalles para que usted se dé cuenta hacia dónde va el engaño hoy en día. Los representantes de las tinieblas, a los cuales le he llamado embajadores de los demonios, ellos de alguna manera trabajan, o lo que le podríamos decir de otra manera, hacen trabajo en equipo con estos seres del mal. Ahora, ¿por qué hablar de esto? Anoche alguien me escribía y me decía, una hermana enviaba unas palabras de un lugar, en algún lugar de nuestro país, y decía, yo no había escuchado de esto, acá en la tierra donde nosotros vivimos se batalla con este asunto. Acá aún a veces los cristianos omiten hablar de estos temas porque dicen que no es tan relevante, o simplemente, como ella dijo, o simplemente porque lo desconocen y deciden tocar otros temas. Pero resulta que la ignorancia de ciertos temas hace que la gente sea todavía más propensa a caer como víctima en esos asuntos de engaño, en esos asuntos de error. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Habrá alguno aquí que ha sido
libertado por la verdad de la palabra, por la verdad de la revelación de Cristo, el Señor de la gloria? Diga, somos libres porque Cristo nos ha hecho libres. Pero aquí viene el asunto. Estos embajadores saben hacer de alguna manera un buen trabajo en equipo con las fuerzas del mal, pero a veces en el cristianismo, los cristianos no saben hacer un buen trabajo en equipo con las fuerzas del bien. Recuerde que uno de los nombres del Señor en el Antiguo Testamento es Jehová de los, dígalo otra vez, Jehová de los ejércitos. ¿De cuáles ejércitos? Está hablando de ejércitos celestiales, de seres angelicales, de rangos, de niveles espirituales, como ángeles, querubines, serafines, seres llamados arcángeles. Todo eso ya lo miraremos más adelante. Pero el punto es que así como muchos cristianos desconocen lo uno, también desconocen lo otro. Y a veces algunos, por ejemplo, cuando se cuenta testimonios como el que experimentó mi padre hace un tiempo, las visiones sobrenaturales, las manifestaciones especiales de seres angelicales para ayudar a los hijos de Dios, a algunos les parece increíble eso, les parece que fue solo imaginación. Asimismo, algunos lastimosamente tienen como más credibilidad o creen más en lo malo. Es decir, es más fácil que alguien crea en que se le apareció un demonio en la casa a que alguien diga, un ángel del Señor visitó mi hogar. Y hoy en día todo, obviamente hay que hacer un análisis. La Biblia dice que hay que probar los espíritus si son de Dios, y los que son de Dios se los puede probar fácilmente. Es decir, se sabe si son o no son de Dios, por lo que se siente, pero también por lo que ellos hacen. Y eso lo veremos después. Entre otras cosas, ellos nunca van a recibir honra. Un ángel de Dios nunca va a recibir honra. Aun cuando ellos son fuertes, los únicos que sí reciben honra de parte del hombre son los demonios. A ellos les gusta que se les postren, a ellos les gusta que los adoren, a ellos les gusta que les muestren reverencia. Los ángeles del Señor, como dice Apocalipsis, que el mismo Juan se dobló ante uno de ellos y él le dice, mira, no lo hagas, yo también soy consiervo tuyo y de los profetas. Y le dice el ángel, adora a Dios. Es decir, un ángel del Señor la tiene clara. Él sabe que el único digno de toda honra y de toda gloria es solamente el Dios al cual también en este lugar alabamos, adoramos y exaltamos. A Él sea la gloria en este lugar. Ahora, ¿quiénes son esos embajadores? ¿Y cómo ellos se presentan? No hay tiempo a veces para dilucidar y hablar detalle por detalle, pero por ejemplo, están enumerados de la siguiente manera, con diferentes nombres, pero son iguales. Algunos le llaman gurús, otros le llaman astrólogos, otros le llaman brujos, otros le llaman medium, otros le llaman canales, otros le llaman espiritistas, otros le llaman santeros, otros le llaman hechiceros, algunos se llaman satanistas, otros son psíquicos, otros son parapsicólogos. Dentro de la parapsicología tiene que ver con la astrología y el espiritismo. Y estos son los embajadores de los enemigos, es decir, cada uno de los demonios. Cada uno de ellos hace un trabajo. Ellos literalmente se constituyen en siervos de Satanás, como lo dice el texto sagrado. Dice, no es maravilla, aún los ministros, los siervos de él, dice, se disfrazan como agentes del bien, como si según ellos quisieran ayudar a hacer bien a la humanidad. Pero en realidad son enemigos de la iglesia de Dios y son enemigos de Dios también. ¿Qué quiero decir con todo esto, amados hermanos? Hoy en día las cosas, como por medio de la globalización, por medio del sistema satánico de ideologías que vienen a defender todo lo que es satanista, todo lo que es el gobierno anticristo, cambian términos, cambian palabras. Eso es parte de lo que le llaman la ventana Overton, que es hacer que lo malo se vuelva aceptable, y una de las maneras es por medio de cambiar términos que no suenen tan fuertes. Por muchos años se le llamaba chamán, brujo, santero, espiritista. Hoy en día es parapsicólogo. Entonces dice, ya no suena tan feo, ¿sí? Lo mismo, por muchos años la Biblia le ha llamado asesinato de inocentes, derramamiento de sangre inocente. Hoy en día al aborto, a ese asesinato, le llaman simplemente interrupción voluntaria del embarazo.
Es decir, en medio de ese sistema satánico también aparece dentro de los embajadores de las tinieblas. Es decir, a ellos ahora hay que cambiarles el nombre, porque por muchos años cuando se decía la bruja, el brujo, entonces mucha gente se ahuyentaba y gente decía, no, yo con eso no voy, con eso no. Pero cuando se le dice, es un parapsicólogo, incluso algunos le han llamado gurús, algunos le llaman guías espirituales. Ese es el último término que se le está dando ahora a ellos, guías espirituales. Y claro, entonces con eso de que es guía espiritual, pues todo el mundo dice, hombre, eso es lo que necesitamos una guía espiritual. Pero el punto es que lo conducen a seres espirituales que son de las tinieblas, que son del mal. Ahora, usted note cómo hoy en día la influencia de la astrología, la influencia de todo lo que está pasando hoy en día está afectando literalmente aún al cristianismo. Por ejemplo, yo lo decía ayer predicando en una de las sedes aquí en la ciudad, hablaba un poco sobre los jóvenes y hacia los jóvenes, enfocado en lo que tiene que ver con el adoctrinamiento que están haciendo hacia los adolescentes y a los jóvenes hoy. Pero hoy en día yo les explicaba a ellos cómo está sucediendo el hecho de que algunas personas en medio de tanto adoctrinamiento y han sido sometidos a tantas ideologías, que mucha gente ha llegado al nivel de poner más fe en lo que diga el horóscopo que en lo que diga la palabra de Dios. Hay gente que dice, no leo la Biblia porque me arden los ojos, pero no le arden cuando lee el horóscopo. Y uno dice, ¿por qué sucede eso? Porque se está perdiendo la fe en las cosas de Dios. Y esa es una de las formas de desarmar, de destruir, de hacer daño a la iglesia. Acuérdese, ellos le sirven a las tinieblas, son siervos de Satán, pero al mismo tiempo son enemigos de Dios y son enemigos de la iglesia de Dios. Y por ende, ellos van a atacar de cualquier manera. Hay un hermano aquí en la congregación que me contaba cómo al oír el testimonio de un personaje que ahora es cristiano, gracias al Señor, que se convirtió, pero antes de ser cristiano fue un brujo, un hechicero. Y uno de los ritos, una de las cosas, mire, estos seres, estos astrólogos, estas personas, brujos, medium, espiritistas, hechiceros, santeros, quien sea de ellos de alguna manera también manejan lo que se llama la doctrina. Ellos adoctrinan, ellos tienen calendarios, ellos tienen fechas de fiestas o festivales del mal. Ellos practican disciplinas espirituales del mal, tergiversadas. Y contaba el hermano cómo uno de estos, que gracias a Dios, repito, hoy es cristiano, pero antes de ser creyente, una de las ataques de brujería que él lanzaba contra las iglesias cristianas consistía en lo siguiente. Cuenta el hermano, que ahora es creyente, que él hacía un pentagrama que simboliza entronizar a Satanás allí, que es una forma de invocar a Satán. Y dice él que en medio del pentagrama él ponía un hielo grande, y luego sea que tenga que sajarse, porque eso, acuérdese de Elías. Cuando Elías estaba allá con Baal y con los de Baal y con los de Acera, esas también eran religiones ocultistas. Acuérdense que Jezabel era una mujer de máximo rango en brujería y hechicería en la época de Elías. Es por eso que ella lanzó un ataque de miedo contra el profeta, y lo que no pudieron hacer 850, una sola mujer con una sola palabra puso al profeta a esconderse. Un hombre que no le huía a 51 soldados, luego otros 51 soldados, no le huía a 850. Una palabra dada por una bruja de alto rango que le dice: de aquí a mañana, de aquí a 24 horas, Elías, tú te vas a morir, lo puso a esconderse. Porque había algo más que simplemente una mujer amenazante. Era más que simplemente una mujer mala. Era una mujer de alto rango en el campo de los adoradores de Baal. Es decir, ellos practicaban brujería, y una de las cosas que hacía era sajarse. Dice que se cortaban, que gritaban, que clamaban a su Dios. No le respondió. Pero ¿sabe qué sucede? Que este brujo practican, es porque eso lo aprendieron de allá. Y dice que una de las cosas era cortarse él mismo y derramar sangre sobre el hielo y declarar cierto lo que ellos le llaman mantras, que son rezos, que son oraciones aprendidas y repetidas para maldecir las iglesias cristianas.
Y una de las cosas que ellos hacían en ese acto diabólico era decir que por medio de ese acto estaban declarando frialdad sobre las congregaciones evangélicas. Estaban declarando que haya un frío, como una barrera espiritual entre la palabra y la gente, entre la predicación y los oyentes. Y eso ha hecho que muchas congregaciones entren en un nivel de tal apatía a las cosas de Dios y a la palabra de Dios, que algunas personas inmediatamente, no es solamente, son muy hablantines, pero cuando entran a las cosas de Dios, se enmudecen. Y ya no hay ni un amén, ni un aleluya, ni un gloria a Dios, ni un conexión, ni una recepción de la palabra. Porque mientras que algunos evangélicos piensan que se puede jugar a ser evangélicos, hay muchos brujos que saben que hay que tomarse en serio la brujería. Mientras que algunos evangélicos piensan se puede llevar la vida del evangelio así relajadamente, hay muchos de esos que se la han tomado muy en serio. Y esa gente lanza ataques contra la familia, lanza ataques contra los hogares, lanza ataques contra la iglesia. Pero ¿sabe qué sucede? Que cuanto más ellos lancen, así hagan hielo, pentagramas, sangre de animales o sangre humana derramada, diciendo habrá frialdad en la iglesia. ¿Sabe lo que va a destruir esa frialdad? Es cuando en la iglesia se desate un avivamiento del fuego de Dios. No hay brujería, no hay hechicería, no hay poder de las tinieblas que pueda más que el poder del fuego del Espíritu Santo de Dios. Así que mi amado hermano, no caiga en el juego de las tinieblas. Cuando usted llega a la iglesia, usted llega para alabar, para adorar, no solo para danzar y saltar, sino que cuando reciba la palabra, abra su boca y diga: yo recibo la palabra de Dios. Hable con autoridad. Porque hay gente que a veces llega un momento donde cantan bueno, alaban bueno, pero en el momento de recibir conexión de palabra, ¡pum!, se bloquea. ¿Y por qué sucede esto en las iglesias? Porque hay embajadores que están haciendo daño a las congregaciones. Hace unos años, aquí en un lugar fuera de la ciudad llamado, ¿cómo le digo? Por San Fernando, creo que hay una cruz alta, no recuerdo el nombre, que se llama ahí arriba. La cruz creo que le llaman, que hay gente que hace romería y sube allá a ese lugar a visitar el lugar. Hace algunos años, una iglesia aquí en la ciudad que empezó a entrar en lo que se llama guerra espiritual, empezó a sentir la necesidad de ir a alguna montaña alta de nuestra ciudad y orar en favor de la ciudad, por almas, por liberación, por gente salva, por gente renovada. Una de esas mujeres tuvo una idea un poco difícil de tomar, pero contaba y decía que finalmente ella sintió la necesidad de ir un día a la madrugada, y es un frío impresionante, además que es un poco peligroso y es un lugar lejano, y con todo y eso dijo: bueno, vamos a ir. Pero ¿sabe qué sucedió? Que cuando fueron allá, un grupito de hermanos que tomaron en serio el asunto, dijeron: bueno, vamos y levantemos un clamor por nuestra ciudad en cierta hora de la madrugada allá. Cuando ellos llegaron allá, se encontraron con un grupo de satánicos ahí haciendo sus ritos, maldiciendo la ciudad. Es decir, esta gente, mientras muchos cristianos duermen, ellos aprovechan para hacer sus fechorías, aprovechan para hacer sus maldades. Así que, amado hermano, una de las cosas que como iglesia del Señor en este tiempo necesitamos es entender que es cierto, hay algunos que son mentirosos, hay algunos que son charlatanes, hay gente que se hace pasar por eso, pero también hay algunos que son de verdad. Y no digo esto para que se crea en ellos, sino para que se sepa cómo contrarrestar lo que ellos lanzan, los que de verdad están haciendo un ataque. En una ciudad, yo los contaba la otra vez, pero es mejor reiterarlo, en un país en Centroamérica se lanzó un ataque siniestro contra varias iglesias. Pero ¿sabe qué iglesias son las que sí son atacadas? Solamente las iglesias donde tienen activo el poder. Y el poder solo se activa por medio de la oración, por medio del ayuno y por medio de la vigilia. No hay otra forma. Cuando una iglesia empieza a entrar en oración, en ayuno, en vigilia, en ruego, en súplica, en intercesión diaria, en clamor, eso empieza a activar poder.
Y eso empieza a destruir cosas en el campo de las tinieblas. Y obviamente a ellos eso no les agrada. Pero contaban cómo cuando, eso salió hasta por noticiero a nivel nacional allá en ese país, cómo cuando fueron a cierta montaña cercana de la ciudad, allí en San Pedro Sula, descubrieron que había un rito grandísimo con nombres escritos, con nombres específicos de ciertas congregaciones de la ciudad. Y a veces muchos cristianos perdiendo el tiempo. A veces muchos cristianos no tomando en serio las cosas de Dios. Quiero decirle que debemos estar preparados y llenos, diga llenos del poder de lo alto. ¿Sabe para qué? Para poder deshacer las obras del maligno contra la iglesia, contra los hogares y contra la vida espiritual. Porque ellos atacan de manera general y también de manera específica. En la forma, en la manera como ellos operan. Y como cada uno de ellos opera de acuerdo a la oportunidad o chance que se les da. Escuchaba el caso de una joven, y aquí está la madre de ella. Obviamente no menciono nombres, sobre todo cuando es en público y eso queda grabado. Pero esa joven le hicieron brujería, según ella decía, hace unos 10 años atrás, o más de 10 años. Durante esos 10 años le pusieron una enfermedad para matarla lentamente. Pero lo curioso es que en medio de todas sus cosas, una de las cosas que a ella le daba era que ella tenía como un dolor tan fuerte que quedaba con una especie de desmayo. Y dice ella que un día bajando del lugar donde vivía aquí en la ciudad en esa época, dice que fue hasta el primer piso, se quedó desmayada y cuando abrió sus ojos estaba en el cuarto, o en la sala mejor, de alguien del primer piso. Y cuando abrió era una mujer. Ella misma me contaba, decía que esa mujer le dijo estas palabras. Le dijo: jovencita, a usted le han hecho un daño muy grande, a usted la quieren matar. ¿Y sabe qué fue lo que más sorprendió? Que esa mujer tenía lo que la Biblia dice. Acuérdese que de Pablo una vez lo perseguía una mujer con espíritu de adivinación. Y esta mujer tenía espíritu de adivinación. Y le decía: yo te puedo ayudar. Yo no practico la brujería para hacer mal. Porque hoy en día hasta le hablan de la brujería blanca, la brujería negra, la magia blanca, la magia negra, la magia de todos los colores. Hermano, no importa cuál sea el color. Lo importante es que eso es algo que Dios detesta, Dios abomina. Todo lo que se llame brujería, hechicería es condenado en la palabra de Dios. Pero entonces esta persona le dice: mira, a ti te hizo esto hace tantos años en tal lugar, tal persona era así, se llamaba así. Dice que le empezó a dar información que solo ella sabía. Y eso le empezó a dar temor. Y entonces ella se asustó. Y lo más tremendo era que le decía: yo soy de las que practica la magia para contrarrestar la magia de muerte, pero yo te puedo ayudar. Y obviamente ella lo que quería era sacar plata. Tenía algo diabólico, claro, porque tenía espíritu de adivinación, pero al mismo tiempo quiere sacar dinero. Gracias a Dios que la madre de ella es una mujer de oración, una mujer de intercesión, una mujer tremenda. Incluso ella misma me contaba cómo en otra ocasión estuvo ante otro de estos personajes que también son del mal, que hacen riegos, que hacen todo eso, y le dijeron: mire, a usted la han querido matar con una de las brujerías más pesadas, como es el vudú, la han querido asesinar, pero a usted la mantiene viva. Es que yo veo, dice, mire, hasta los brujos perciben eso. Dice: yo veo que usted tiene una madre que no cesa de orar, que no para de clamar, que no para de rogar a Dios por usted, por su vida. Querido padre de familia, querido líder, querida madre de familia, querido pastor, nunca descuidemos a la gente rodeándolos de la oración, porque la oración es un arma poderosa espiritual que crea un cerco espiritual, un cerco glorioso alrededor de los suyos. Hasta el mismo brujo a ese le decía: a ti te tiene protegido una señora que ora. Y ella dice que obviamente no le dijo nada, pero ella me decía: yo sabía que esa señora de la que me hablaba era mi mamá, es mi mamá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando esta gente se presenta, siempre se presentan como los mesías, como los que van a ayudar, como los salvadores, pero siempre hay un interés secundario.
Pero cuando Dios te va a ayudar, Él no te cobrará un solo centavo. Solamente requiere un compromiso. Y ese compromiso es porque Él quiere protegerte. Porque Él sabe que cuando una persona es liberada, necesita estar llena para que el espíritu malo ya no pueda volver a entrar una vez más. Cuando Jesús echa fuera el demonio de aquel joven, dice: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y también dice que cuando el espíritu inmundo sale, busca 7 peores y dice: volveré a mi casa, y si la encuentra barridita o adornadita y arregladita pero vacía, se va a meter otra vez, y el estado postrero va a ser peor. Por esa razón es que cuando trajeron a esa joven, yo le dije una de las palabras: esa persona que dice que te quiere ayudar te va a cobrar dinero, te va a sacar dinero. Aquí no te vamos a cobrar ni un solo centavo, pero sí te invitamos a que hagas un compromiso con el único que puede mantenerte libre. La Biblia dice así: que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, debemos estar preparados, debemos estar llenos del poder de lo alto para deshacer las obras del maligno contra las iglesias, contra los hogares y contra nuestra vida espiritual. La Biblia dice en 2 Corintios 10, 4 al 5, en la versión DHH: las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mi amado hermano, es menester que aprendamos a hacer uso de las armas espirituales. Ya hemos hablado de espíritus de esclavitud, que son géneros que dominan por adicciones o cualquier área. No vas a poder vencer eso a menos que empieces a echar mano de las armas espirituales. ¿Y cuáles son las armas espirituales? No hay armas más poderosas que las armas que Dios nos ha dado. Estoy preparando un mensaje que lo titulé Lecciones de Guerra basados en la armadura de Dios. Y usted va a entender cuáles son algunas de esas armas espirituales, pero una de ellas, la que aparece de última al final de esa gran armadura, pero no porque aparece de última la menos importante, es la oración. Sin una vida de oración, entonces no puede haber un cerco de protección. No puede haber un cerco espiritual de cobertura espiritual sobre la vida, sobre la iglesia y sobre la familia. Y querido hermano, querido evangelista, querida intercesora, querido predicador, querido hermano, amigo incluso de esta congregación, lo único que hará que las fortalezas de las tinieblas que se han levantado para destruir familias, para destruir hogares, para destruir ministerio, lo único que hará que eso se derribe es a fuerza de oración, a fuerza de ayuno, a fuerza de clamor, a fuerza de intercesión. Estoy desafiando en este día una iglesia que ora, que clama, que ruega, que vigila. Por eso la Biblia dice, y tiene toda la razón cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando dice todas, diga conmigo, es todas. Hasta la pandemia, hasta la cuarentena esta larguísima que tocó, todo ese asunto ayudó para bien. Si hubo algo poderoso que se levantó en esta congregación durante el tiempo de cuarentena, se llama el ministerio Guerreros de Oración. ¿Y sabe por qué tantos milagros? ¿Sabe por qué ha habido sanidades de cáncer? Gente recibiendo el Espíritu Santo a través de la internet. Gente que está recibiendo diariamente respuesta. Gente que escribe y dice, ya Dios respondió el milagro. Y también gente en la que Dios respondió, pero que a veces, así como pasó con los 9, ni siquiera son capaces de decir a Dios gracias por lo que hiciste. Pero ¿sabe por qué está sucediendo eso? Porque se está empezando a echar mano de un arma poderosa llamada oración.
¿Por qué le digo esto? Porque esta gente maneja, ya sea que se aparenten, se muestren como alguien del bien, o sea que se pongan desde el lado de las tinieblas, pero cada uno de ellos van a hacerlo con propósitos de maldad. Estaba mirando hace unos días que fui a predicar a Mocoa, en el Putumayo. Me llamó mucho la atención como cuando yo iba en el vehículo sonaba la radio y varias propagandas, que motos, que carros, todo el asunto de las propagandas, los muebles. Y después, en medio de una de las tantas propagandas, decía casi literalmente, decía: estamos ofreciendo nuestros servicios, se lo traemos amarrado, se lo traemos atado, se lo traemos cautivo. Le hacemos brujería blanca, brujería negra y todo tipo de limpieza y conjuros. Llame al número tal, 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 tal. Yo decía, wow, hasta la emisora hoy en día, aquí la radio se presta para promover ocultismo. Esta gente, cuando yo miraba eso decía, y lo decían así, abiertamente, abiertamente. Ni siquiera con maquillaje tapadito, no, abiertamente. ¿Por qué sucede eso? Porque hay lugares donde estas personas han logrado su cometido, y es mostrarse como si fueran gente del bien. Y quiero decirle que cuando esto sucede, empiezan ellos, no importa cuántos ritos hagan, cuánta maldad haga, maldición con brujería, con hechicería, con sangre, con todos los actos que ellos hacen, todo eso lo lanzan contra una familia, contra un ministerio, contra una iglesia, contra un matrimonio, contra un liderazgo, contra una congregación. Cuando ellos lanzan todo eso, pero cuando se encuentran con una barrera grande y poderosa, la barrera de la oración, la barrera de la intercesión, eso es un muro poderoso de contención que ni las tinieblas pueden traspasar, que ni las tinieblas pueden ir más allá. Pero ellos necesitan tener una puertita abierta para meterse y hacer daño. Acuérdense que Job en el capítulo 1 levantó esa muralla tan fuerte que el mismo diablo le dijo a Dios: pero ¿cómo no te va a servir él? Él no te sirve de balde, él te sirve porque hay algo, tú lo tienes cercado, dice el texto sagrado, tú lo tienes rodeado, tú lo tienes cercado. Así que tuvieron que abrir una puerta. La puerta del temor fue en el caso de Job, porque lo que más él temía fue lo que sucedió, lo que más él lo aterrorizaba fue lo que le pasó. Pero ¿qué quiere decir esto? Que mientras Job mantenía esa barrera protectora de oración, de intercesión aún por su familia, había una protección especial, específica. Queridos padres de familia, queridas madres, yo sé que hay momentos donde muchos quieren desistir, quieren tirar la toalla al no ver aparentemente resultados y efectos, pero nunca cese de clamar, nunca cese de interceder. Este servidor, quien les habla, necesita de sus oraciones. Ustedes necesitan de nuestras oraciones, pero usted también necesita orar por sí mismo. Alguien tiene que orar, porque si usted está esperando en que otro interceda y resulta que el otro ni ora ni para él mismo, entonces usted necesita empezar a interceder por sí mismo. Ten cuidado de ti mismo, dice la Biblia, y de la doctrina. Hoy en este día, hablando de estos embajadores, no quiero solamente ahondar en detalles, pero lo que sí es cierto, que ellos van a echar mano de cualquier cosa con tal de atar y de cautivar y de controlar y de seguir expandiendo el reino de las tinieblas. Llámese parapsicólogo, llámese medium, llámese espiritista. Les contaba cómo aún en países como Estados Unidos, por medio de los canales masivos de comunicación, están promoviendo un nivel de ocultismo tan severo, tan espantoso, diría yo tan diabólico de alguna manera, que están llegando a cautivar la gente y a crear confianza en ellos. Porque, por ejemplo, eso no es solamente ficción, es real. Hay casos de asesinatos que llevan de 80, de 50 años y no han podido ser resueltos. Y entonces invitan a una medium, invitan a una espiritista, y ella va y hace cosas y luego dan para resolver lo que hacía 80 años no habían podido resolver. Y aquella dice: está en el río tal, está en la orilla tal, está en la vía tal, les da hasta la dirección exacta. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque de alguna manera este sistema está tratando de promoverlos a ellos.
Los programas televisivos aquí mismo en Colombia de las mañanas, una de las primeras personas que tienen ahí son las astrólogos, son las personas que le leen el tarot, las cartas, y le hablan del asunto de la influencia de los astros, y le hablan de los colores. Y más de una gente, más de uno está dominado por eso. Porque piensan que la suerte puede provenir a través de sortilegio, de ritos. Dice la Biblia que no haya agorero, que no haya nada de eso dentro del pueblo de Dios. Pero mucha gente no entiende que, como la Biblia dice el sustentador de mi suerte es el Señor. Es decir, mi bendición no puede venir de qué tipo de color de ropa me he visto hoy, de qué tipo de número marco, de qué tipo de cosa hago. Tu bendición no puede venir a través del ocultismo. Ellos lo único que hacen es manipular. Incluso uno de los métodos que ellos usan se llama el intercambio. Hay gente que dice, pero pastor, ¿cómo me explica, pastor? Que yo tenía una enfermedad, por ejemplo, en alguna parte de mi cuerpo, en mi cabeza, y fui donde el brujo aquel, fui donde Gregorio y San Gregorio y todas las cosas raras de hoy en día. Y dice, y me quitaron el dolor. Pero ¿sabe qué es lo que manejan en el ocultismo? Se llama intercambio. ¿Qué es? La Biblia dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás, pero ellos pueden hacer acuerdos, intercambio. ¿Y qué consiste un intercambio? Muchos ex brujos ahora convertidos al cristianismo testifican y dicen, cuando yo practicaba la limpieza supuestamente de enfermedades que eran de origen diabólico, hacía un rito, le quitaban la maldición en la cabeza, pero se la dejaban en el estómago para que aparezca gradualmente con el paso de los años. Porque ellos no pueden echar fuera. El único que tiene poder para echar fuera enfermedades y sanar enfermedades sin intercambio, sino con limpieza, es el poder de las heridas de Cristo en la cruz del Calvario. Pedro dice que por cuya herida fuisteis sanados. Isaías dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, mi amado hermano, jamás crea que a través de ello va a encontrar solución. Todo será una pantomima, todo será un engaño, todo será una farsa. Aunque le digan, nosotros solamente somos canales, nosotros somos guías espirituales, nosotros queremos ayudarle, pero traiga 200,000 pesitos que nosotros le arreglamos ese problema. Quiero que se ponga de pie, por favor. Ellos van a usar cualquier cosa para cautivar. Hay algunos que se llaman santeros. ¿Y sabe qué usan los santeros para seguir haciendo sus fechorías? Como su nombre lo indica, lo que algunos le han llamado los santos. Investigue usted mismo por su propia cuenta. Lo que algunos le han llamado el San Sebastián, San José, San... Cualquiera de esos ídolos, cualquiera de esos muñecos, cualquiera de esas figuras, la toman para hacer brujería de santería. ¿Qué significa todo esto? Sencillamente que estos embajadores van a aprovecharse de cualquier debilidad humana. Hay gente que dice, no, yo con la brujería no le voy, pero cuando va y los visita y dice, pero él está ahí haciéndole un rezo a San Fulano y a San Sutano, entonces yo voy a creer en él. Pero la Biblia muestra cómo detrás de cada uno de estos ídolos hay entes diabólicos que son los que operan y los que hacen esas maldades. Así que, mi amado hermano, si hay alguien aquí en este lugar que está pasando por alguna atadura, por alguna batalla, alguien me decía esta ya al final hoy, me decía, yo siento que algo me está molestando, que algo me está atormentando. Yo quiero decirte, varón, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora en este lugar yo declaro el poder del Espíritu Santo de Dios. Quiero que alguien empiece a ponerse bajo la sangre de Jesucristo por un segundo. Viene de Iles el hermano y dice, yo estoy sintiendo cosas que me están atormentando. Claro que hay que analizar, hay que ver qué pasa, qué puerta abrió, por qué está sucediendo eso. Pero lo que sí quiero decirles es que cuando alguien busca en fe la dirección y el poder de Dios, hoy yo voy a declarar en este lugar, y si alguien ha venido enfermo, si alguien ha venido con alguna atadura, con alguna cautividad, si alguien de los que está aquí le lanzaron brujería, hechicería, si alguno de los que está, si aún sobre esta congregación alguien está lanzando ataques de maldición, va a ocurrir lo que ocurrió cuando Balaam quiso maldecir al pueblo. Todo lo que salía finalmente se convirtió en bendición, porque lo que Dios ha bendecido
bendecido, nadie lo puede maldecir. Hoy declaramos en el nombre del Señor esta palabra, Señor, que ha sido soltada, que ha sido predicada. Hoy declaramos, Señor Jesucristo, en este lugar, que todo lo que el enemigo ha querido poner ahora tiene que salir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Alguien empiece a adorar por un segundo al Rey de la Gloria. Alguien empiece a exaltar el nombre del Señor, porque si hay algo que al enemigo no le agrada para nada, es cuando la iglesia empieza a adorar, empieza a alabar y empieza a exaltar el nombre, sobre todo el nombre del Señor Jesucristo. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que si hay cualquier enfermedad que ha venido impuesta por espíritu de enfermedad, que haya sido lanzada por medio de conjuro, por medio de hechicería, por medio de pacto satánico, por medio de lanzamiento generacional de maldición, de ocultismo, por medio de puertas abiertas que aún los antepasados abrieron, hoy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret declaramos que hay sanidad ahora por el nombre de Jesús. Mujer, eres libre. Varón, eres libre. Hermana, eres libre. Hermano, eres libre. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret ahora. Alguien adore a Dios y con ese aplauso diga: soy libre, soy libre, soy libre. En el nombre de Jesucristo. Hoy declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que si sobre esta iglesia, o sobre la iglesia en esta ciudad, o sobre la iglesia en este país, hay gente que ha proclamado ayuno de maldad, como el ayuno satánico que proclamó Jezabel. Acuérdese que Jezabel, como jerarca, como sacerdotisa de las tinieblas, proclamó ayuno, pero no era un ayuno para bendecir, sino que era un ayuno para matar a Nabot, aquel hombre. Pero ¿qué sucedió? Toda maldición, todo lo que esa mujer lanzó contra él, finalmente se retornó contra su propia vida. Hoy declaramos aquí que la máxima autoridad es la autoridad del Dios Todopoderoso al cual adoramos. Hoy declaramos en este lugar que toda cautividad, que toda maldición, que toda brujería, que toda frialdad hoy se va por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Hoy yo siento en esta mañana que hay libertad en este lugar, que hay cadenas que están cayendo, que hay ligaduras que se están soltando. Alguien allá en casa, mujer, a ti que te maldijeron, a ti que te impusieron una enfermedad por medio de la brujería, yo declaro en el nombre del Señor, ahora sé libre, sé libre, sé libre. Ahí en tu vientre siente el fuego, ahí en tu cabeza siente el fuego, sé libre ahora. Y declaro fuego de Dios que consume toda brujería, toda hechicería, todo mantras, todo rezo que ha sido lanzado contra la iglesia. En el nombre de Jesús se levanta un guerrero, una intercesora, un intercesor, un hombre de oración. Hoy declaramos sanidad sobre estos varones, libertad sobre ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Que la sangre del Cordero de Dios cubra esta iglesia. Oh, suelte lo que tenga que soltar y declárese libre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo declaro en esta mañana, en esta hora y en cualquier zona horaria donde alguien esté escuchando, que hay poder libertador. Si en este tiempo se están levantando embajadores de las tinieblas, también se está levantando embajadores de la luz, proclamadores del evangelio, embajadores de Cristo, tomando en su boca la espada de la palabra que corta maldiciones, que corta conjuros, que se derriba la maldad y que se suelta la vida por la autoridad del nombre y de la palabra del Señor Jesucristo. Desde allá atrás hasta aquí adelante, cada persona que ha pisado este lugar, yo declaro sobre ellos una palabra de victoria, una palabra de libertad. Sé libre, mujer, sé libre, hermano, ahora, y la gloria al Dios del cielo en el nombre del Señor Jesucristo. Sin igual poder.
en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Alguien que diga el poder, sin igual poder. Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien que lo declare, hay poder, poder, sin igual poder, en el nombre de Jesús. Declaramos cobertura sobre las iglesias, en nuestro país y en el mundo. Pueblo de Dios, murallas del fuego protegido. Solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Vamos, vamos, dígalo. Quieres ser libre Sí. de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Aleluya, que murió. Gloria a Dios. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Vamos, vamos, dígalo. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder Hoy declaramos en Jesús. poder. Podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Amén. Hay poder, Señor, hay poder en Jesús. Sin igual poder en Jesús, que murió. Gloria a Dios. Hay poder, poder, Dígalo. sin igual poder en la sangre que vertió. Y hay poder, Dígalo con fe. sin igual poder en Jesús. Aleluya, que murió. Gloria a Dios. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Y hay poder, sin igual poder en Jesús. Que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Ese En la nombre sangre que vertió. es poderoso. En la sangre que vertió. Eso es. Dale ese aplauso al todopoderoso nombre del Señor Jesucristo.